Bueno, este tipo de eventos es algo muy importante porque verdaderamente nos está permitiendo llegar al territorio. Este año vamos a hacer 25 Focus Pyme y Emprendimiento y vamos a estar en 31 comarcas, o sea que prácticamente estamos llegando a toda la Comunidad Valenciana y este evento de hoy es el central de todo el año. Bueno, para los asistentes es algo muy importante porque tienen la oportunidad de en un solo día conocer muchas nuevas metodologías y tener muchos conocimientos, ver empresas de éxito y sobre todo algo que para nosotros es fundamental, esas sinergias que se producen por el conocimiento de unos con otros, que pueden surgir colaboraciones tanto para los emprendedores como las pymes que asisten, que pueden llegar a hacer negocios en el futuro. Bueno, celebrar el reto en Gandía ha sido verdaderamente muy importante porque verdaderamente acostumbrados a los años anteriores a haberlo hecho en la capital de provincia, en Alicante o en Castellón, el reto de venir a Gandía era, y aparte no ser un tema transversal, sino que está verdaderamente, como dice, es focalizado, hemos focalizado en el tema de turismo inteligente y calidad de vida, con lo cual era un poco jugárnosla porque ya no es para toda la gente, pero verdaderamente, es decir, la respuesta ha sido muy buena, la asistencia que hay es superior a las 600 personas y sobre todo algo muy importante, es decir, 50% mujeres, 50% hombres, y después también de la edad de las personas que asisten, pues de 25 a 45 años es el 45% y el 40% de más de 45 años, con lo cual yo creo que hemos despertado mucho interés en el colectivo que nos dirigimos, que son los emprendedores y las empresas. Bueno, el objetivo nuestro sigue siendo el ampliar nuestra colaboración con el territorio. Así como este año hemos hecho los 25 eventos, queremos seguir haciendo esto y verdaderamente potenciar mucho más que la gente entienda de que el tema de emprendimiento y pymes hay que desarrollarlo en toda la Comunidad Valenciana, no solamente en las grandes ciudades, porque no solamente estamos hablando de temas de innovación de cierto nivel, sino que la innovación puede surgir en cualquier territorio y de cualquier forma. Entonces, y tampoco tienen que ser emprendedores jóvenes, pueden ser emprendedores mayores. Creo que la misión nuestra es llegar dentro del territorio a todo tipo de colectivos.